Hello, everyone. Hola a todos. This is the first time we've done this, so this is going to be a little bit awkward for us. Esta es la primera vez que estamos haciendo esto, va a ser un poquito raro lo que vamos a hacer. We're thankful for technology. Estamos agradecidos por la tecnología allows the word to be spread throughout the airwaves. que nos permite hablar de la palabra de Dios a través del aire o a través de estos medios. So while we cannot meet for this Easter Sunday, Entonces, mientras no podemos reunirnos para esta Pascua o este día de resurrección, God's still doing His work. Dios todavía está haciendo su obra. Because by His Spirit, we're all united. Porque por su Espíritu Santo todavía estamos unidos, estamos unidos. Let's ask the Lord to bless us tonight. Entonces vamos a pedir que el Señor nos bendiga en este momento. And Lord, we pray for your Spirit, Lord, Señor, to be here with oramos us, que su Espíritu Santo esté aquí con nosotros, that you would use this opportunity que usted use esta oportunidad to bless those who are listening. para bendecir a aquellos que están escuchando, Lord, to hear your truth, Señor, para escuchar su verdad, feel your love, and para your sentir su presence. amor, su presencia. That's what it's about, Lord. De eso se trata, Señor. And we thank you for what this day represents. Señor, le agradecemos por lo que representa este día. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, we're going to turn to John chapter 20. Entonces vamos a voltear a Juan capítulo 20. We're not going to read the Easter story in its entirety, No vamos a leer toda la historia de la Pascua enteramente. because I want you to read that after you view this. Porque yo quiero que usted la lea después de que usted vea este video. And spend time with your family Entonces pase tiempo con su familia discussing those things that we hablando talked de about. estas cosas de las cuales vamos a hablar. Because we know that as God's word moves today through these broadcasts, Porque sabemos cómo Dios se mueve a través de su palabra y a través de estos medios que usamos. there are going to be hearts that are touched. Van a haber So, corazones que van a ser tocados. we want to continue that. Entonces queremos continuar eso. So tonight, when you're home with your families, Entonces, en esta noche, cuando usted esté con su or familia, even immediately after this study, o simplemente después e inmediatamente de este estudio, I want to encourage you to yo go le through quiero the animar stories. a que usted vaya a través de las historias. John chapter 20, Juan capítulo 20, Matthew chapter 28, Mateo capítulo 28 and Luke and Mark as well. y Lucas y también Marcos hablan de eso. So all four of them paint the picture Entonces, los cuatro evangelios pintan esta imagen o esta pintura of what happened after the resurrection. de lo que sucedió después de la resurrección. But for today, I want to start in John chapter 20, verse 11. Entonces, pero hoy queremos empezar en Juan capítulo 20, versículo 11, We're going to be introduced to Mary Magdalene. donde nos van a presentar a María Magdalena. Verse 11, but Mary stood outside the tomb weeping, Versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando juntamente al sepulcro. and she wept. As she wept, she stooped down and looked into the tomb. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. And as she saw two angels in white sitting, Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas one at the head and the other at the que feet, estaban sentados el uno a la cabecera where the body of Jesus had lain. y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Then they said to her, Woman, why are you weeping? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? She said to them, Because they have taken away my Lord, Les dijo, porque se han llevado a mi Señor and I do not know where they have laid y him. no sé dónde le han puesto. Now when she had said this, Cuando había dicho esto, she turned around and saw Jesus standing there, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, and did not know that it was Jesus. mas no sabía que era Jesús. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Who are Jesús you le seeking? dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? She, supposing him to be the gardener, said Ella to him, pensaba que era el jardinero y le dijo, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto and I will take him y away. yo le llevaré. And then he said to her, Mary. Jesús le dijo, María. And she turned and said to him, Rabboni, Volviéndose ella, le dijo, Raboní, which is to say, teacher. que quiere decir maestro. Jesus said to her, Do not cling to me, Jesús le dijo, no me toques, for I have not yet ascended to my Father. porque aún no he subido a mi Padre. But go to my brethren and say to them, Mas ve a mis hermanos y diles, I'm ascending to my Father and your Father. subo a mi Padre y a And su to my Padre God y a and mi your God. Dios y a su Dios. Mary came and told the disciples that she had seen the Lord, Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias and that he had spoken these things de to que her. había visto al Señor y de que lo que él había dicho de estas cosas. So what happens is, in the story, Entonces lo que sucede en la historia, Mary is
heartbroken like everybody else was. María obviamente también tiene su corazón roto como todos los demás And she is weeping at the tomb y ella está llorando en la tumba because she did not understand that Jesus was going to rise again. porque no sabía tampoco que Jesús iba a resucitar. That was the whole point of going to Jerusalem and suffering. De hecho, ese era todo el punto por el cual ir a Jerusalén y sufrir. It was to pay the price for the sins of the world. Era para pagar el precio por los pecados de todo el mundo. And his blood would be shed Entonces su sangre de él sería lo que pagara. to pay the penalty. Obviamente, ¿no? Lo que sí iba a ser derramado para pagar por esto. But that's not what the focus was about. Pero ese no era el enfoque de todo esto. The sacrifice was made, El sacrificio fue hecho and it was a great y sacrifice. fue un sacrificio grandioso, But the resurrection, pero la resurrección, that validated everything that eso Jesus fue had lo que said le and dio taught. validez a todo lo que Jesús había dicho y lo que hizo. Had he not risen from the dead, Porque si Jesús no hubiera resucitado de entre los then muertos, that which he had taught entonces lo que Jesús había enseñado would have simply become a religion. simplemente hubiera sido una religión. But the key in the resurrection Pero entonces la clave en la resurrección is the fact that he conquered death. es el hecho de que Él conquistó a la muerte. And through that sacrifice, Entonces, a través de ese sacrificio, our sins were paid for. nuestros pecados fueron pagados ahí en la cruz. In the book of Matthew, chapter 16, Entonces, si vamos a Mateo capítulo 16, verse 21, versículo 21, he's talking to the disciples about what's happening. Jesús ahí le está hablando a los discípulos y les está explicando qué es lo que está pasando. And it says in verse 21, this is Dice en el versículo 21, obviously before the crucifixion, esto es obviamente yendo para atrás antes de la resurrección. he's given them a look into the future, his plan for the future. Y les está dando el plan de el futuro. Perdón, esto es antes de la crucifixión, ¿ok? And it says in verse 21, Versículo 21. from that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén and suffer many things from the elders y padecer mucho de los ancianos, and the priests and scribes de los principales sacerdotes y de los escribas, and be killed y ser muerto and be raised on the third day. y resucitar al tercer día. Then Peter took him aside and began to rebuke him, Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, saying, far be it from you, Lord, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. this shall not happen to En you. ninguna manera esto te acontezca. But he turned and said to Peter, Pero él volviéndose dijo a Pedro: get behind me, Satan. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de You are an Dios. offense to me. Perdón, dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, For you are not mindful of the things of God, but the things of men. sino en las cosas o en las cosas de los hombres. So we have to put ourselves in Peter's position. Entonces nosotros nos tenemos que poner en la posición de Pedro. Jesus is teaching all over Israel, Jesús está enseñando en todo Israel. and his fame has spread. Su fama ha crecido, But also in Jerusalem, there were plots against him, and pero he knew this. también en Jerusalén había complots para matarlo. Él lo sabía. But that's all part of the plan. Pero todo eso era parte del plan. Because in God's plan, Porque en el plan de Dios, to deal with sin, para poder tratar con el pecado, there has to be a sacrifice, tiene que haber un sacrificio. a blood sacrifice. Y de hecho un sacrificio de sangre. And we know from the book of Hebrews Entonces nosotros sabemos del libro de that Hebreos without the shedding of blood, there's no forgiveness que or sin remission of el sin. derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. And this was established way back. Entonces esto The fue Old Testament. establecido desde el Viejo Testamento atrás. This is how God deals with sin. Esto es como Dios trata con el pecado. Something innocent has to pay the Algo price inocente tiene que pagar el for precio the guilty. por aquel que es culpable. So this was Jesus' plan the whole time. Entonces todo esto era plan del Señor Jesús desde el inicio. But the mind of the disciples and the mind of the Jewish community at Pero that time para la mente del discípulo, para la mente de aquellos que vivían en ese entonces, was that Messiah would deliver them from their enemies. era de que el Mesías había de venir y los iba a liberar de la opresión, Namely the Romans. especialmente de la opresión de los And romanos all others that hated them. y todos los demás aquellos que también odiaban a los That was their judíos. hope. Eso era la esperanza de ellos entonces.
But little did they know Pero ellos no sabían, se imaginaban muy poco, that the first enemy that we need to be delivered que from el primer enemigo del cual debemos de ser is liberados our own self. somos de nosotros We mismos. are our worst enemy. Nosotros somos nuestro peor enemigo. It's in here that sin dwells. Porque es aquí adentro donde el pecado de verdad It's in mora. here that my rebellion towards God thrives. Y es aquí dentro de mí donde de verdad la rebeldía sucede más, donde de verdad crece. And my mind is controlling my heart. Donde mi mente controla mi corazón. So before I have a change of heart, Entonces, antes de que pueda tener un cambio de corazón, I have to change my mind. necesito que cambiar mi mente. And that's the work of the Holy Spirit. Eso es una obra del Espíritu Santo. So in this plan of sacrifice, Entonces, en este plan de salvación, the innocent would die to pay for the sin of the guilty. donde which es el is us. sacrificio que el inocente ha de morir por aquel que es culpable, lo cual somos usted y yo. The Holy Spirit would be given Pues el Espíritu Santo entonces sería to all derramado. those who believe. Sería derramado para todo aquel que cree. And the influence of the Holy Spirit in our lives Entonces la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas begins that work, that empieza a sanctification. ser esa obra de santificación. And we begin to be renewed Y de esa manera nosotros empezamos a ser renovados day by day. día a día. And our minds get renewed. Nuestra mente también de esa manera empieza a ser Our renovados. hearts get renewed. Nuestros corazones empiezan a ser And renovados. As Jeremiah said, our hearts are deceitful Y above all things. como decía el profeta Jeremías, nuestro corazón es malvado más que cualquier otra cosa. And desperately wicked. Y dice Who que can know them? de tal manera que nadie lo puede conocer, de tan malvado que pueda ser el corazón. Well, God knows. Bueno, Dios sí sabe lo malvado que es el He corazón. knows our hearts. Él conoce nuestro corazón. And His plan all the way back from the garden Y el plan de Dios desde el huerto del Edén was a plan of redemption. era un plan de redención Buying back His people from sin. donde Dios paga y compra de nuevo a aquellos que han pecado. But first the sacrifice. Pero primero tenía que venir el It sacrificio. had to be made. Tenía que ser hecho. Right after this, in the book of Matthew, Entonces, después de esto, ahí en el libro de Mateo, versículo 24, Jesus says to His disciples, Jesús entonces les dice a sus discípulos, "If anyone desires to come after me, si alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself néguese a sí mismo, and take up his y tome cross su cruz and follow me. y sígame. For whoever desires to save his life will lose it, Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. but whoever loses his life for my sake will Y find todo el it. que pierda su vida por causa de mí, la hallará. For what profit is it to a man if he gains the whole world Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su and alma? loses his own soul? Y perdiere su alma. Or what will a man give in exchange for his ¿O soul?" qué recompensa dará el hombre por su alma? So after he rebukes Peter, Despuésito de que él reprende a Pedro, and you have to imagine that the disciples are all watching Peter and watching Jesus, ahora kind of shocked. imagínense los apóstoles que están ahí a un lado, están viendo cómo está reprendiendo a Pedro y ellos también quizás de alguna manera están asombrados de esa reprensión. Jesus explains what it's all about. Pero Jesús les explica luego de qué se trata. He's going to go to Jerusalem. Básicamente les está diciendo, voy a ir a Jerusalén, He's going to suffer va at a the hands of sufrir y va a sufrir en las manos the religious de los rulers. líderes religiosos. He is going to be crucified, Va a ser crucificado, which was the worst form of capital punishment lo cual es that el you could endure. castigo capital más severo que existía en ese And entonces. he was going to die, Y él iba a morir de esa manera. but he was going to be raised again. Pero también les dice que iba a resucitar al tercer día. And after that resurrection, Entonces, después de esa resurrección, some cool things were going to happen. hay cosas muy bonitas que iban a suceder. But here we go with the instruction. Pero entonces, una vez más, aquí vemos la instrucción. He's telling this to people who've been following them for a couple of years. Le está diciendo esto a personas que ya tienen varios años siguiéndolo. If you want to follow me, Y les dice, si tú me quieres seguir, first thing you have to do lo is to primero que deny tienes que yourself. hacer es negarte a ti mismo. What does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? It means that now God is my Bueno, path. God significa is que ahora Dios my leader. es mi líder, Dios es mi camino. God is the one who's running my Es life. decir, Dios es el que está en control haciendo las decisiones en tu vida. It's no longer me. Entonces ya no soy yo. Paul would go on and say it this way: Pablo, de hecho, más adelante lo explica y lo dice de esta that I manera. have been crucified with Y lo Christ. dice, he sido yo crucificado con Cristo. It's no longer I who Y live, ya it's no Christ who lives in vive me. yo, es decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. He understood this. Ahora,
Pablo entendía esto. Denying ourselves Él entiende esto de negarnos a nosotros is the mismos. first step in following Christ. Eso es la primera clave, es el primer paso, es decir, para seguir a Cristo. You can't follow somebody Entonces tú no puedes seguir a alguien and be on a different path. y tú yéndote por tu propio camino. Even though we like to do that, Aunque nos gusta hacer eso, we like to blaze our own trail. nos gusta de alguna manera abrir nuestro propio We camino, like ¿no to es do our así? own thing, right? Nos gusta hacer lo que a nosotros queremos, nos We're gusta. the captain of our own ship. Es decir, the nosotros master queremos of our own ser destiny. el capitán de nuestro barco, el mero de nuestro destino, el que toma las decisiones. In our culture, that's very popular thinking. De hecho, en nuestra cultura es muy popular pensar de esta manera. But the resurrection of Christ Pero la resurrección de Cristo Jesús was going to do something far different iba a ser algo muy diferente than just establish a religion. que simplemente establecer una religión. It was going to give us somebody to follow. Nos iba a dar a alguien a quien podemos seguir. Because I can follow somebody Porque yo puedo seguir a alguien if they're alive, si if they're ellos real. están vivos, si ellos son reales. If I follow someone who's not real, Pero si yo sigo a alguien que no es real, then where am I going? entonces ¿a dónde voy? You know, I'm going wherever my warped mind will take me. Tendría que ir a donde mi mente descabellada o malvada me guíe. So I follow someone who's real. Pero seguimos a alguien que es real. I follow someone who is alive. Yo sigo a alguien que está vivo. Well, if Jesus didn't raise Bueno, from the si dead, Jesús no resucitó de entre los muertos, then he's not alive. entonces no está vivo. And Jesus is preparing them. for Ahora, this. Jesús les está preparando para He esto. knows what's going to happen. Jesús sabe lo que va a suceder, They're going to be challenged with fear. sabe que van a ser automáticamente enfrentando al miedo When they get to Jerusalem, cuando lleguen a Jerusalén and they're going to scatter. y van a huir. And in a sense, all of them will betray him. Entonces, de alguna manera u otra, todos los discípulos le van a traicionar. Peter and Judas, Pedro y Judas they are the ones whose betrayal is very evident. son los que la traición de ellos es muy evidente. Judas's betrayal Por ejemplo, la traición de Judas, in turning over Jesus to the donde él es el authorities que entrega a las autoridades a Jesús. has labeled him, the bad guy, Pues a él entonces se le denomina automáticamente como el hombre malvado, which he was. lo cual sí lo fue. The Bible says that the devil entered him, De hecho, la Biblia dice que el diablo entró en él. and the effort of the devil to try to destroy Entonces, los esfuerzos que el diablo tenía para destruir a Jesús Jesus, it continued continuaron a través de él until the cross. hasta que estaba en la And at cruz. the cross, the devil thought he got victory, Entonces, en la cruz, Satanás pensó que él tenía la victoria, but he didn't. pero no la tenía. Just 3 days later, Porque 3 días después, Jesus rose from the dead, Jesús resucitó and he is alive. y él está vivo. And as someone who is alive, Entonces, como alguien que está vivo, he is somebody who you can follow. pues él es alguien entonces que usted puede seguir. So, first step in that is to deny ourselves. Entonces, el primer paso, recordemos, es negarnos a nosotros mismos. And then he says something that had to be terrifying. Y después les menciona algo que debería de haber sido terrible. He says, take up your cross. Porque les dice, tomen su cruz. Well, in that day, that meant Pero something. en ese día, en ese entonces, sí significaba algo eso. We may think that, well, I can wear a cross. on Nosotros the a veces podemos decir, bueno, puedo usar un crucifijo en aquí como cadenita. I've taken up my cross. See? It's Yo right me there. la estoy levantando, la estoy usando, he tomado mi That's cruz. not what this meant. De eso no se trata, no significa eso. This meant be willing to endure the worst possible punishment. Para en este entonces significa, tienes que estar dispuesto a recibir posiblemente el castigo más severo que te puedas imaginar. Be ready to die. Es decir, tienes que estar preparado a morir. And then he says, then follow me. Y después les dice, y de eso, después sígueme. So first thing, deny yourself. So, primero, niégate a ti mismo. Second thing, get ready to die. Segundo, prepárate para morir. And all of the disciples, Entonces, imagínense a todos los with discípulos, the exception of John, con la excepción de Juan. would end up dying brutal deaths. Todos ellos, con la excepción de Juan, fueron martirizados y de una muerte horrenda. So they were faithful, Entonces, ellos fueron fieles, but they denied themselves. pero se negaron a sí mismos. It's interesting that when you look in the beginning of Jesus' ministry, Entonces, es interesante cuando usted mira hacia atrás al inicio del ministerio de Jesús and you follow it till the end y lo of empieza a his earthly seguir ministry, hasta el final de su ministerio en este mundo. you see the disciples as very ordinary men. Usted mira a los discípulos como hombres muy ordinarios. They were very different. De hecho, fueron diferentes, eran diferentes. You had Simon the Zealot, who Por was- ejemplo, tenías a Simón el celote, le llamaban, el que era
se encelaba. whose patriotism towards Israel was extremely high. Y la idea de eso de encelarse era por su patria. Era un patriota. Se encelaba tanto por su And you patria. had Matthew, the tax Y de ahí collector, tienes a Mateo, un cobrador de impuestos. who were the enemy of the zealots. El cual ellos son enemigos de estos que eran patriotas. Here you have in Christ Pero two entonces en enemies Cristo Jesús tienes a dos enemigos being united in faith. que se unieron en la fe. But they still had their issues. Entonces aún así tenían sus problemas. We could see right here, Y Peter, nosotros podemos ver aquí a Pedro. he's doing good this time because Pedro- if you read ahead or you read back in the passage, Pedro está haciéndolo bien hasta ahorita, pero si leemos para atrás en el he pasaje, makes that great profession. pues él hace esa gran profesión. And then he turns around and Jesus is calling him Satan. Pero después de esa gran profesión, Jesús lo tiene que reprender a él. So very normal people like you Entonces, and I, son gente ordinaria como usted y como yo, normal. they try to do their best to understand what's going on. Son personas que están tratando de hacer lo mejor que está en ellos para tratar de comprender. And then at the point of the crucifixion, Pero al punto de la crucifixión, you see them scattered. usted los ve que ellos Actually, corren. at the trial. De you see hecho, them. cuando estaba siendo juzgado Jesús antes de la crucifixión. But when you look in the book of Acts and begin to study, Pero cuando usted empieza a estudiar el libro de Hechos, lo empieza a ver, which followed the crucifixion, it was after the lo crucifixion, cual sigue después de la crucifixión. you see a different Peter, Usted mira a un Pedro muy very diferente. different. Usted lo ve tan diferente a You él. see the apostles, all of a sudden now, they're ready Mira to be los crucified. apóstoles que están dispuestos ahora a morir. Ellos están And dispuestos. Peter, church history says that Peter was crucified, De hecho, la historia dice que Pedro fue crucificado. but he requested to be crucified Pero upside él down quiso, a petición de él, que fuera mejor crucificado boca abajo. because he said he wasn't worthy Porque of él being dice que crucified no the same era manner as his Lord. digno de ser crucificado igual que su maestro o que su Señor. But these men were emboldened by the Entonces, Holy Spirit. Estas personas, estos discípulos fueron, les dio valor el Espíritu Santo. They were powerful. Fueron poderosos. They were fearless. Y de alguna manera eran sin temor, They were very different. muy diferentes. What happened? Entonces, ¿qué sucedió con ellos? The resurrection happened. La resurrección es lo que sucedió. The Holy Spirit came just like, El Espíritu Santo Jesus vino, promised. así como dice y como prometió el Señor and the Jesucristo. power of God came upon them Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre to ellos accomplish the work para poder hacer esa obra that God had ordained for each que Dios of them. había ordenado para cada uno de ellos. It's the same thing with us. Pero es lo mismo con nosotros. God has come. He has come into our hearts by the Holy Dios ha Spirit venido a nosotros por su Espíritu Santo to do in us para hacer en nosotros that work that He has required aquella us to do. obra que Él nos ha pedido que hagamos. So what is your work? Entonces, ¿cuál es su obra? ¿Cuál es su tarea? What is your calling? ¿Cuál es decir, el llamado de usted? The parents. Your A- calling is a los to padres. raise your children in the fear of the admonition of the Bueno, Lord. para los padres la Escritura dice que nuestra tarea es crear a nuestros hijos en el temor de Dios. You're to love one another. Debemos de amarnos unos a You're to love otros. our neighbors as Debemos de ourselves. amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. That love is the key to identifying yourself as a follower of Christ. Entonces, ese amor es la clave, de hecho es lo que nos identifica como creyentes, como seguidores de Cristo. Jesus said it's the love that will be the demonstrator Porque Jesús dijo que era el amor lo que iba a demostrar that you follow me. que de verdad le seguíamos. This they will know. Porque that you are dice, my y de esta disciples, manera conoceréis que son mis that you love discípulos, one another. en que se amen unos a otros. Okay? That love is from God. Entonces, ese amor solo viene de That's Dios. not from us. Eso no proviene de Our love nosotros. is just emotions. Nuestro amor simplemente se reduce a emociones. We may have strong Y a emotions veces tenemos emociones fuertes toward one another. de uno para el otro. But God's love Pero el amor de Dios, is power. ese amor de Dios es It's poder. power from God. Es poder de Dios. In Romans 5:5. Y Romanos 5:5 dice That eso. God has poured out His Donde dice que love Dios in ha our hearts. derramado de su amor sobre nuestros by the Holy corazones Spirit. por su Espíritu Santo. So you see a lot different behavior in the book of Acts than you Entonces, see nosotros here. vemos un patrón de actuar muy diferente en Hechos que lo que vemos aquí en Mateo. And all of this was spoken by the prophets. Ahora, todo esto fue predicho por los profetas. We know the prophet Joel. Nosotros sabemos que el profeta Joel He prophesied that there would be an outpouring dice en la escritura, in en the last Joel, days. dice que en los últimos tiempos iba a haber un derramamiento de su Espíritu Santo. Your old men would dream dreams. Donde dice, los ancianos tendrán visiones. I laugh at that O because tendrán sueños, I'm perdón. a dreamer.
Porque yo soy un soñador, me río porque Okay. soy un soñador. God has spoken at some point, Entonces, en My algún life. punto en mi vida, points that was very evident through dreams. Dios me through habló visions. muy claramente a través de sueños. And he still does it. Y todavía lo hace. He's still doing it for everybody. Y todavía lo sigue haciendo para todos. Isaiah talks about the suffering of Jesus there Entonces, Isaías también habla de su sufrimiento in chapter 53. en el capítulo 53. And what's interesting too, turn to the book of Isaiah. Ahora, interesantemente, si vamos al libro de Isaías, Go to chapter 42. vayamos a Isaías capítulo 52. It's very interesting that Isaiah had a lot to say about Messiah. Ahora, es interesante que Isaías tenía mucho que decir acerca del Mesías. Isaiah chapter 42, let's look at verse 5 and 6. 42 or 52. 42. Perdón, es Isaías capítulo 42. So, Isaías capítulo 42, verses 5 and 6. 5 y 6. Isaías 42, 5 y 6. Thus says the Lord, thus says God the Lord, Así dice Jehová Dios, who created the heavens and stretched them out, creador de los cielos y el que los despliega, who spread forth the earth and that which comes from it, y el que extiende la tierra who gives breath to people on it, y sus productos, el que da aliento al pueblo que and mora sobre spirit to ella, those who walk on it. y espíritu a los que por ella I, the andan. Lord, have called you in righteousness, Yo Jehová te he llamado en justicia, and will hold your hand. y te sostendré por la mano, I will keep you te guardaré, and give you te pondré as a covenant to por the pacto people, al pueblo, as a light to the por Gentiles. luz de las naciones. He's talking about Jesus. Ahora, está hablando de Jesús. I'm going to give you as a light, as a covenant. Y a está light to the diciendo, te Gentiles. voy a dar como luz a los gentiles. And he says the same thing in chapter 49. Y también en el capítulo 49 dice lo mismo. Chapter 49, let's look at verse 8. En el capítulo 49 de Isaías, versículo 8, Thus says the Lord, dice así la escritura, así dice Jehová, in an acceptable time I have heard you, en tiempo aceptable te he oído, and in the day of salvation I y en have el día de helped you. salvación te ayudé, I will preserve you y te guardaré, and give you as a covenant y to te the daré por people pacto al pueblo, to restore the earth. para que restaures la tierra. Same thing. Bueno, es lo mismo. So when Jesus was at the Last Supper, So, cuando Jesús estaba en la última cena, that final meal that he would spend with his disciples, en esa santa cena, la última cena que él pasaría con sus when he discípulos, took the bread and broke it, la escritura nos dice que él tomó el pan, lo partió y lo pasó. he said, "This is my body broken for Y dijo, you. esto es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Do this in remembrance." Y les dice, hagan esto en memoria mía. And then he took the cup, Pero se nos dice en la escritura que él tomó la copa. and remember what he said. Acuérdese, ¿se acuerda usted lo que dijo después? This is the new covenant. Dijo, esto es mi nuevo pacto. I'm giving you my blood. Es decir, les está diciendo, les estoy dando mi The sangre. Father is giving me to you. Es decir, mi Padre me está dando a mí, a ustedes. And that's what happened. That's what the Entonces, eso es lo que sucedió. resurrection is all De about. eso se trata la resurrección. It's about a new covenant. Se trata de un nuevo pacto. It's not about a bunch of new rules. Entonces, no se trata de muchas reglas. It is about a hope Se trata de una esperanza that this world has que este mundo tiene through Christ. a través de Cristo Jesús. And it's validated. Entonces esto es validado o le da validez That hope is validated by the en resurrection, Cristo Jesús en su resurrección, but also by the Holy pero Spirit, también por su Espíritu Santo, who is changing lives every el day. cual a día está cambiando las vidas. People are learning about these things, Las personas están aprendiendo de esto and they're saying, yes, that makes y sense. de esa manera están diciendo, sí, The esto Holy tiene Spirit sentido. is drawing people El to Espíritu him Santo está arrimando a las personas a Él. continually. Continuamente los está acercando a Él. That's part of the ministry of the Entonces Holy eso es Spirit. parte del ministerio del Espíritu Santo. It's not just to empower the believers, which is very important. Entonces no es nomás el trabajo del Espíritu Santo de darle poder a los creyentes, eso es muy importante y lo es. It's to, as Isaiah said, Pero también es, como dice Isaías, to give light to the de Gentiles. darle luz a los gentiles. Gentiles, if you were Jewish, anyone who wasn't Jewish was a Gentile. Ahora, todo aquel que no era judío era un gentil. And since the Jews are the children of God, Entonces, como los judíos son los hijos de Dios, Gentiles were not.
los gentiles no lo eran. So in the context, Entonces, en contexto, en ese entonces, children of God have the Holy Spirit. los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo. They're connected to God by faith. Son los que están conectados a Dios a través de la fe. Those who aren't are not children of God. Aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios no son So, hijos de Dios. We can consider them Gentiles. Entonces podríamos considerar a esas personas figuradamente gentiles. Now, obviously, Gentiles they didn't have Jewish blood. Ahora, obviamente, en ese entonces se refería a que los gentiles eran todo aquello que no tenía sangre judía. But Gentiles are outside of the family of God. Pero simplemente hablamos de que aquellos gentiles son aquellos fuera de la familia de Dios. And the Holy Spirit is continually Y el Espíritu Santo continuamente drawing them into a los relationship está with Jesus. acercando a Él continuamente a través de Cristo Jesús. And that relationship Entonces esa relación creates that bond crea entonces esa unión between us and entre Jesus nosotros y Jesús. because He has risen, Porque Jesús se ha resucitado. because He still lives. Porque todavía Jesús vive. But unlike Mary, Entonces, no como María, when she grabbed a hold of Jesus, como cuando ella le and abrazó. He said, Mary, I'm not yet Y ascended to Jesús, my Father. acuérdese que le dijo, hey, todavía no he subido a mi Padre, ¿se He's like, "Wait a acuerdan? minute, I'm not going anywhere right now. Y no, básicamente le dice, no, espérame, no voy a ir a ningún lugar. He still has some work to do." Es decir, todavía tenía algunas cosas que tenía que hacer That was the Jesús. Jesus that she saw, Pues ese es el Jesús que María Magdalena vio. the resurrected Jesus. El Jesús resucitado, Who we are going to see a quien nosotros vamos a ver. is the glorified Jesus. Es al Jesús glorificado. Because as He was taken to heaven Porque cuando Jesús fue llevado al cielo and sat at the right hand of the y se Father, sentó a la derecha del Padre, His glorified nature now, su naturaleza ahora glorificada, that's what we're going to eso es experience.